Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da volverlos a saludar. Hoy me encuentro aquí en la calle de Pirineos, en el número 89, en la colonia Portales Sur, entre Balboa y la calle de Bélgica. El lugar se llama Barrio Vivo. Y voy a tener el gusto de presentarles a ustedes a Juan José Sánchez Bracamontes, un mexicano en acción. Acompáñenme. Mexicanos en Acción. Un programa en donde a partir de charlas amenas podrás conocer a mexicanas y mexicanos que aportan al país su pasión por lo que hacen. Personas que como tú y como yo hacemos que México sea cada día mejor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a su programa Mexicanos en Acción. Aquí, como les comenté hace un momento, muchas gracias. Como les comenté hace un momento, tengo el gusto de presentarles a Juan José Sánchez Bracamontes. Profesor, qué gusto tenerte aquí. Gracias por tu tiempo, por correrle de donde estabas para poder llegar ahorita. Muy amable, mucho gusto en volverte a ver. Igualmente, maestro, muchas gracias. Bien. Juan José, para que, digo, habrá personas que nos van a ver, que seguramente ya te conocen, algunos exalumnos comunes, ¿sí? Pero también habrá personas que no. Adelante, por favor, muchas gracias. Muy amable y muy agradecidos con la atención aquí en Barrio Vivo. Te decía, profesor, hay personas que nos conocen, te conocen, personas que no. Para estas personas, ¿nos quisieras platicar un poquito de ti? ¿Sí? ¿Dónde naces? ¿Cómo vas desarrollando tu vida desde la niñez? ¿Cómo se desarrolla niñez, adolescencia, juventud? ¿Y qué cosas van marcando tu vida? ¿Sí? Para después tomar decisiones de vida. ¿Te parece bien que empecemos por ahí? Adelante entonces, gracias. Pues bueno, yo nací en la Ciudad de México, 1989. Pues fui hijo único, ¿no?, de una pareja pues de dos personas tanto distintas entre sí, ¿no? Fui una niñez muy solitaria, ¿no? Una niñez donde no fui del todo normal o como se considera algo normal, ¿no? Pues de jugar y demás, sino era más bien alguien que estaba mucho, eh, pues quizás con alguna revista, ¿no? Con algún libro siempre en la mano, ¿no? Pues en un inicio de figuritas, ¿no? Y después ya libros pues de texto. Siempre fui una persona que le gustó mucho leer. Mi abuela me enseñó, de hecho, a leer cuando yo tenía, no sé, unos 4 o 5 años. Me enseñaba a leer, pues, del periódico, ¿no? Mi padre compraba el periódico deportivo Esto, ¿no? Y ahí fue donde aprendí a leer, ¿no? En ese periódico. Y pues iba a la escuela, ¿no? Después tuve la oportunidad de que en esa escuela donde estudié y clases después, y por las tardes pues de mi infancia me dedicaba a jugar fútbol. Jugué fútbol en Pumitas, ¿no? Durante pues, bastante tiempo, unos 6 años yo creo, más o menos. Y después, pues ya cuando estuve un poco más grande, pues dejé la parte deportiva porque pues me centré más en el estudio, ¿no? Hubo una posibilidad en la secundaria de ganar una beca para la preparatoria y pues me clavé en eso, ¿no? Y a partir de ahí hasta la fecha pues son cuestiones
muy de estudio, ¿no? De estar dedicado pues casi al 100% a la parte académica, ¿no? Pero pues también eh, considero que uno de los elementos importantes durante mi vida como tal fue la separación de mis papás, ¿no? Se separaron los dos. Yo tenía como 6 años, yo creo. Y pues ahí la misma situación de vida te hace cambiar mucho, te hace transformar muchas cosas de tu vida diaria, ¿no? Eh, Decisiones de vida, ¿no? Decisiones importantes que pues se toman cuando tienes 8 años, 7 años, y pues sí es difícil, ¿no? A mí me tocó la decisión de tomar la decisión de saber con quién me iba a ir a vivir, por ejemplo, ¿no? Pues fue una decisión importante. Y decidirme con mi papá, tener una muy buena relación con él, y pues durante mucho tiempo vivimos él y yo juntos, ¿no? Íbamos a todos lados juntos, ¿no? Fue un gran maestro de vida, yo creo, ¿no? Mi papá, de muchas cosas. Y pues mucho de lo que hizo él, pues en cierta manera lo reflejó en mí, ¿no? Trató de que yo lo hiciera así. Cosas muy buenas, ¿no? Como la responsabilidad, como ser una buena persona, ¿no? Con los demás, ser una persona dedicada, ¿no? Quizás también, de cierta manera, encaminó mis pasiones hacia algunas cosas, otras que no son tan buenas, ¿no? Como en todo, ¿no? Que pues a lo mejor puede ser pues algunas acciones que a él le gustaban y que pues, a mí casi me obligaban, ¿no? Que me gustaran también. Pero pues al final creo que fue un buen aprendizaje, ¿no? Pues pasamos buen tiempo juntos hasta que, bueno, desafortunadamente se murió y, y pues bueno, ¿no? Creo que ahí es digamos, como el límite, podríamos decir, de este tiempo, ¿no? Donde, pues sí, se tomaron decisiones, hicieron cosas, hubo cosas fuertes, y pues a partir de ahí, ¿no? Podemos decir que es una segunda etapa en mi vida. Esta segunda etapa empieza cuando tenías qué edad más o menos. Cuando tenía 17 años es cuando se muere mi papá, y pues esta etapa, pues inicia, ¿no? Con el regreso a mi casa, donde vivía con mis dos papás, ¿no? Regreso a vivir con mi mamá. Y pues es una etapa totalmente distinta, ¿no? Porque es como recuperar ciertas cosas que había antes y que ahora ya, pues durante muchos años no existieron. Y pues es recuperar una relación entre dos adultos ya, ¿no? Dos adultos que pues tienen que aprender desde conocerse hasta valorarse, quererse, ¿no? Muchas cosas que pues se dieron durante ese tiempo. Y pues también llega con el último año de preparatoria, ¿no? Toda mi universidad, este, decisiones también que cambiaron mucho, ¿no? Porque yo desde chico tenía la idea de estudiar historia, siempre me gustó la historia, era lo que más me llamaba la atención, ¿no? Desde chico, pues me fomentaron el visitar pues, sitios arqueológicos, también me gustaba mucho ir a los libros antiguos, ¿no? Estar, pues leer, ¿no? Que ya había comentado esta parte. Entonces, pues fue muy dado o muy perfilado hacia la parte histórica, ¿no? Me da mucha risa decir, pero por ejemplo, cuando cumplí 16 años, mi regalo de cumpleaños fue ir a la hemeroteca, ¿no? Por primera vez poder ir a los libros, a los periódicos viejos, ¿no? Fue mi regalo de cumpleaños ir ese día a la hemeroteca, ¿no? Cuando cumplí la edad para poder entrar, ¿no? Y pues siempre fue una vida muy dedicada a esta parte de la historia, ¿no? Y durante muchos años fue así, y en último año de preparatoria di el giro hacia filosofía, ¿no? Que fue, pues, siempre he dicho que fue una decisión que tomé por cobardía, ¿no? ¿Por qué por cobardía? Porque no quería ponerme a prueba, ¿no? Siempre había sido un alumno de excelentes calificaciones. Y si quería estudiar historia, pues tenía que entrar a la UNAM, ¿no? A la Universidad Nacional o a una institución pues distinta, ¿no? A la que yo estaba. Y no me quise arriesgar, no quise tomar el examen. Estoy seguro que hubiera salido bien en ese examen y que hubiera podido entrar, pero no quise tomar el riesgo
y decidí quedarme en la Universidad de La Salle, que además me ofreció una beca para la carrera. Me quedé ahí, ¿no? Y ahí pues la única carrera, pues digamos, más o menos ad hoc a historia, era filosofía. Y después con el tiempo, pues puedo decir con mucho orgullo y quizás con mucha fortuna, que fue el mejor error de mi vida, ¿no? Porque ser filósofo me regaló muchas cosas que hoy, pues además de utilizar en el día a día, en mi parte laboral, también me ha ayudado a entender el mundo de una forma que no hubiera podido entender si me hubiera ido directamente a historia, ¿no? Ya después en el posgrado regresé a historia, ¿no? Cumplí esa parte que estaba pendiente, pero la filosofía es algo que despertó en mí una pasión muy grande por muchas cosas, ¿no? Y creo que ahí es donde digo, soy un tipo afortunado, ¿no? Porque pude haberme ido directamente a lo que me gustaba, pero la vida tenía ciertos rumbos que a lo mejor uno no ve en el momento, pero que cuando ya lo ve de manera en retrospectiva, sabe que por algo pasan las cosas, ¿no? Y por eso fue que llegué ahí. Hay dos momentos importantes en tu vida, profesor. A los 6 años con la separación de tus papás, una edad donde ya se es consciente de algunas cosas, todavía no se entiende todo, pero sí, ya se es consciente y tomas una decisión de vida muy importante, ¿sí? Y nada sencillo, no es con melón o con sandía, o sea, no, es mamá, papá, con todas las implicaciones que eso tenía. Llegas a los 17 años, lamentablemente está la pérdida de tu papá y tienes que tomar otra decisión de vida, a lo mejor de continuar solo o no continuar solo, ¿sí? ¿Qué sigue? ¿Para dónde me voy? ¿Cómo me valgo? Y viene una tercera decisión que es que estudio, ¿sí? En ese momento que decidiste entre historia, filosofía, ¿en tu mente estaba de qué voy a vivir? No, jamás, nunca estuvo presente el de qué voy a vivir. Realmente puedo decir que desde niño supe que me iba a dedicar a dar clases. No sabía de qué, no importaba realmente de qué, pero sabía perfectamente que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Y pues no, nunca llegó esa presión. Afortunadamente, cuando ya empezaba a darse como esa cosquilla pues sobre todo que da cuando entras a últimos semestres de la carrera, ¿no? Y ahora qué sigue, ¿no? Y decía, bueno, pues tenía muy claro, muy claro que iba a estudiar un posgrado, ¿no? O sea, ya estaba decidido eso, un posgrado, ya sabía que quería en historia, qué quería hacer, cuál era como el proyecto que me interesaba, este, y pues la institución también, ¿no? Que era la Universidad Nacional, ¿no? Ya sabía, todo lo tenía como bien entendido por ahí, ¿no? Pero también sabía que tenía que vivir de algo, ¿no? O sea, tenía que ya empezar a generar económicamente, ¿no? Y fue cuando, pues, pues no se me ocurrió otra cosa, literalmente, más que ir a tocar a mi casa, ¿no? Toqué en mi casa y pregunté, ¿no? Oye, pues ya acabé mi carrera, ya soy licenciado y pues me gustaría trabajar aquí, ¿no? Gracias al intermedio de mi maestra de química, que me quería mucho, ¿no? Quería mucho la maestra Rita, pude pues, platicar con ella platicó con la dirección de secundaria y pues me entrevistaron y afortunadamente les interesó mi perfil y me quedé, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé a forjar una carrera dentro de la institución, pero sí, o sea, puedo decir que nunca me preocupé por qué iba a dar. Ahí daba español, pues la verdad nunca fui una persona muy, o sea, no es mi área de expertise, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Me gustan los deportes y me gusta la filosofía y la historia, pero pues era lo que había, ¿no? Y además lo único que podía dar como licenciado en filosofía era curiosamente español, no había otra carrera, otra asignatura que pudiera dar ahí, ¿no? Y ya me quedé ahí en esa escuela 3 años, y ahí también pude tener la oportunidad de ir donde trabajo actualmente, en la preparatoria de La Salle,
Y pues ya, ¿no? O sea, ya en la preparatoria, pues ya en un área pues, que ya manejo mucho más, ¿no? Que ya puedo entender mejor y puedo, pues, obviamente, además de que me apasiona y me gusta mucho más, pues sí ser más apto, ¿no? Para esto. Este, ok, a ver, vamos a tomar porque conforme te voy escuchando, por cierto, un saludo a la maestra Rita, ¿sí? Con mucho gusto y mucho cariño. Conforme voy escuchando tu historia, voy entendiendo varios momentos de la misma. Uno, tu pasión por los deportes. Si aprendiste a leer leyendo el esto, pues de lo que estabas empapado desde chiquito era de deportes, ¿sí? Y tu forma de conocer el mundo a través de las letras fue el tema del deporte. Por otro lado, tu decisión de estudios, ¿sí? Para la vida, que fue ingresar a filosofía después de huir de la historia, ¿sí? No huir entrecomillado, ¿no? Porque finalmente la retomas, pero por el temor que nos contabas al examen, tomas la idea de filosofía a partir de la beca que tenías en La Salle, que eso te facilitaba muchas cosas porque el camino era directo, no había que hacer ese examen de admisión, y tomas esa área de conocimiento ya con tu proyecto de maestría más adelante en historia para llenar ese hueco, porque no vacío, ¿sí? Porque eres una persona que seguramente leíste mucho sobre historia, ¿sí? En todo ese tiempo. O sea, el desconocimiento de la asignatura o de la temática no lo tenías, ¿no? Seguramente había un dominio. Lamentablemente en los perfiles que tiene la Secretaría de Educación Pública, efectivamente para dar historia no está el licenciado en filosofía y sí lo está para español. Esa fue la opción, nada más. Pero hay algo que comentaste ahorita que me gustaría me ayudaras a entender en qué momento fue de tu vida. Porque dijiste, desde pequeño supe que yo iba a dar clases, que quería ser profesor. Y me interesaría saber, bueno, sabiendo eso desde pequeño, ¿por qué no decidiste en algún momento estudiar para profesor? O sea, ir a la normal superior. Platícame de esto, por favor. Nunca llegó a mí esa idea de la normal, ¿no? O sea, yo sabía que iba a ser historiador y que iba a dar clases de historia, ¿no? O sea, eso era lo que yo entendía, ¿no? Quizás no hubo tanta influencia por parte de mis maestros de primaria. O sea, tuve muy buenos maestros en la primaria, ¿no? Lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? A todos ellos, pero no me veía realmente como maestro de educación, bueno, de educación primaria, ¿no? Y, y pues sí me veía mucho en la parte de dar clases siempre, ¿no? Y cuando entré a secundaria dije, pues, creo que, o sea, no había tenido contacto con nada más, con cosas diferentes. Y pues como han podido ver a lo largo de la entrevista, pues soy una persona que le gusta mucho estar en esta zona de confort, ¿no? En esta cuestión segura. Y pues si toda tu vida te has pasado dentro de las clases y no has conocido otra cosa más, pues es muy sencillo quedarse ahí. Entonces por eso fue realmente que decidí quedarme con esa parte de la docencia. Y pues también, ¿no? Afortunadamente, pues ya en perfiles más avanzados, ¿no? Secundaria y sobre todo ya educación media superior y superior, pues ya puedes realmente ir como perfilándote hacia lugares donde te interesa más, ¿no? Donde tienes más, pues, afinidad, ¿no? Con algunas cosas. También he pensado que en cuestión pedagógica, conforme menos es la edad del estudiante, más se tiene que aprender pues técnicas, ¿no? Pedagógicas, para poder variar las clases y demás. Y entre más crece el alumno, pues baja la parte pedagógica, pero se incrementa el conocimiento del área específica en la que estás trabajando, ¿no? Entonces, pues
Para mí fue muy bueno dar clases de secundaria, porque eso me dio pues, las famosas tablas que le llaman, para dar clase, ¿no? Pues aprender a manejar desde una lista, pues poder expresarte mejor, poder saber cosas, ¿no? Poder entender quizás una sensibilidad especial que pueda tener los alumnos. Y además son alumnos muy nobles, ¿no? En general los de secundaria, son alumnos muy sinceros, muy honestos y además son muy cariñosos en esa época, ¿no? Y ya después cuando llegas a preparatoria, pues ya tienes que ganarte al alumno con conocimiento. Ya no es la persona, ya no es el ser cercano, el ser quizás pues, buena onda, ¿no? Sino es más bien qué me vas a enseñar, qué voy a aprender, qué voy a saber. Y eso me parece que quizás no te ganes de entrada el cariño, pero sí el respeto y a través del respeto el reconocimiento y eventualmente en algunos casos el cariño, ¿no? Y ya en educación superior pues ya es otra cosa totalmente. Otro boleto totalmente diferente. Juan José, ¿te parece bien si nos vamos a una primera pausa y ahorita que regresemos retomamos estos dos caminos, el del deporte y retomamos el camino de la docencia? ¿Sí? Y me gustaría que nos platicaras un poquito ahorita de regreso de la pausa, cómo fueron esos 3 primeros años de trabajo, ¿sí? Con esos chicos, sí, muy cariñosos, muy afectivos, muy entregados, pero de todos modos unos monstruos, ¿sí? De la secundaria. O sea, ¿cómo fue esta parte de proceso de aprendizaje? ¿Sale? Bien, regresamos. Este 16 de septiembre, primer Festival Virtual Internacional de Danza Folclórica. ¡Te esperamos! Huellas Mexicanas, un servicio de alta calidad en un concepto integral y místico. Huellas Mexicanas surgió hace más de 5 años por la necesidad de innovar y crear viajes y eventos con personalidad, fusionando el arte de conocer con el del buen comer y beber, disfrutando de las temáticas en ambientes únicos y especiales. Huellas Mexicanas, una empresa dedicada a diseñar experiencias para viajeros de verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. La Liga del Fútbol Soccer Aarón Padilla se complace en invitarlos a participar en sus diferentes torneos, sabatino y dominical. Ven, inscríbete y haz parte de esta gran familia. Bien, ya estamos de regreso, ¿sí? Aquí compartiendo este espacio en Barrio Vivo Café, muy bien atendidos y agradecemos mucho. Cuando puedan darse una vuelta, no les va a causar desagrado, al revés, seguramente van a volver. Muy buena comida. Muy bien, todo muy bien. A ver, Juan José, antes de pasar a la parte del deporte, terminemos la parte de tu caminar por la educación. Sí quiero comentarles que tuve el gusto en el Colegio Simón Bolívar del Pedregal de compartir los espacios académicos con Juan José allá por 2014-2015.
Ahí tuve el gusto de conocer a Juan José y después de muchos años de trabajar en la educación, de haber tenido la oportunidad inclusive de dirigir instituciones educativas, se reconoce a los profesores, ¿sí?, por su capacidad, por su entrega, por su entusiasmo. Y en eso hay mucha gente que se ha ganado siempre mi cariño, admiración y respeto. Y la lista es larga. Pero que aparte de todo, se note la pasión por lo que hacen, ahí la lista se reduce considerablemente. Y en esa lista, tú sabes que te tengo a ti. Y por eso la idea de invitarte a que te conozca más gente, ¿sí? Porque lo importante en Mexicanos en Acción es poder platicar con personas como tú, como otros que ya han conocido, que hacen las cosas con pasión. A veces quizá hagan poquito, ¿sí? O en un área que se pueda considerar no tan significativa, pero lo hacen con pasión. Y creo que es algo que necesitamos mucho en este país, ¿sí? Que las cosas las hagamos todos con esa entrega, con esa pasión. Pero sí, platícame, porque yo te conocí en esos 3 primeros años, ¿sí? Donde tu decisión de vida desde chiquito era dar clases. La asignatura no fue, ¿ok? Pero sí fue el hecho. ¿Cómo es ese proceso de aprendizaje para Juan José en esos 3 años? ¿Y cómo determina? Porque debe de haber un momento en el cual esa pasión, porque una cosa era el gusto, una cosa era la idea, el objetivo, pero donde esa pasión sale y dice esto, definitivamente sí es lo mío. Pues la primera parte fue un proceso muy fácil, pero al mismo tiempo, ya en retrospectiva, fue complejo. Fácil porque por mi personalidad no tuve pues, realmente los problemas que todos los maestros tienen, ¿no? O sea, sobre todo de control de grupo, pues no, o sea, yo con mi sola presencia era más que suficiente para que hubiera orden en los grupos, que pues es el miedo más grande, ¿no? De un profesor, ¿no? El perder el control de los alumnos. Pero al mismo tiempo, eso que fue una gran ventaja, también fue un problema, ¿no? Porque pues, yo siempre he sido muy directo, he sido muy franco, he sido inclusive hasta bastante irónico, pero sobre todo he sido mordaz, ácido muchas veces. Y pues cuando estás en un ambiente escolar, eso pues no es algo óptimo, ¿no? Al contrario, creo que es algo que genera muchos problemas y muchas veces que no se saben esos problemas, ¿no? Que te das cuenta de lo que dices, de lo que haces y que el 100% de las veces es sin intención, pero que te das cuenta después pues, de las cosas que generaste, ¿no? En las personas, ¿no? De lo que pudiste haber lastimado a la gente. Y pues son esos conocimientos y son esas cosas las que cambian. Sobre todo porque hay momentos en los que tú crees que todo va bien, tú crees que lo estás haciendo increíblemente, ¿no? Que estás trabajando las cosas de forma óptima y pues de repente no, de repente no es lo que tú crees, ¿no? Te quedaste con una visión quizás muy miope de las cosas, ¿no? Yo recuerdo en uno de los años, un año antes de que usted llegara a la escuela, tuve una relación fantástica con un salón, fui titular de ese salón y fue una relación increíble, ¿no? Verdaderamente muy bonita, un grupo muy entregado, ¿no? Hasta hoy en día entre ellos sigue habiendo una relación muy cercana, ¿no? Y algunos de ellos siguen teniendo relación conmigo, una relación muy linda. Y pues yo decía, ya pagué como lo que tenía que pagar, ya soy un muy buen maestro, ¿no? O sea,
soy formador, soy maestro, soy bueno, ¿no? Lo máximo. Y pues te das cuenta que no, te das cuenta que muchos de los alumnos de ese mismo grupo pues se tienen en una idea pues de cierto terror muchas veces, ¿no? Te tienen miedo más que cariño, más que reconocimiento. Y cuando te das cuenta de eso, duele mucho. Duele mucho primero pues, por la parte personal, ¿no? Porque tú creías algo y de repente te dicen que no es tan así. Pero después también por la parte de qué representas para alguien y representar a alguien que más que dejar una huella positiva, dejó una huella de temor, no es algo agradable. Y desafortunadamente ese estigma no solamente me duró ahí, sino que me ha durado mucho tiempo, y sobre todo porque cuando yo era chico no me enseñaron a demostrar mi afecto de manera convencional, ¿no? O sea, no soy una persona de abrazar, de reconocer, de decir palabras bonitas. Soy una persona que inclusive hasta podríamos decir que de manera contraria trata de demostrar su afecto, ¿no? O sea, a través a lo mejor de una preocupación genuina o de alguna palabra fuerte, ¿no? A lo mejor de alguna crítica, ¿no? Muchas veces fui muy llevado con los alumnos porque los quería, pero no sabía cómo demostrar mi cariño de otra manera, ¿no? Entonces, para mí era más fácil demostrarle que lo quería diciéndole, oye, qué mal peinado vienes hoy, y que era hiriente para ellos, pero y yo los quería y era por cariño, no era porque los quisiera humillar o los quisiera tratar mal, ¿no? Sino, o sea, los alumnos con los que no me llevé, los alumnos con los que no me caían, también hay alumnos que te caen mal, ¿no? Y pues, realmente una relación gris, sin importancia, no te hacía caso, no me hacías caso, te enseñaba y listo, ¿no? Te calificaba y ya. Pero con los que realmente les llegué a decir algo era porque los quería, porque los estimaba, pero no sabía cómo aproximarme, no sabía cómo acercarme. Y pues también actualmente es muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, quieres tener algún tipo de interés por alguno de ellos en la parte más personal, y no porque, y pues todo se transmite hacia la parte como de acoso y demás, ¿no? Pues no es cierto, ¿no? O sea, nada más quieres platicar, quieres pues tener alguna relación con alguien que tú crees que es una persona valiosa y que es una persona interesante, pero automáticamente se confunde, ¿no? Y pues esa manera de aproximarme a las personas pues me resultó para poder pues no demostrar en cierta forma, o no, más bien no demostrar, sino no dar pie a que se fuera a malinterpretar una relación o se pueda malinterpretar alguna palabra, pues mejor lo dejaba así, ¿no? Entonces, pues, a los ojos de la gente era como, pues este sujeto no se lleva con nadie, ¿no? O se lleva mal o es agresivo. Pero pues era a veces preferible eso a que fuera muy cariñoso y muy cercano y que pues lo pudieran confundir eso, ¿no? Pero no me has dicho qué momento de esos 3 años marcó esa diferencia entre gusto y pasión por la educación. Yo creo que desafortunadamente, y a lo mejor por eso no va a aparecer este programa en vivo, no van a subir el programa, pero la pasión por la enseñanza ha ido disminuyendo con el tiempo. Empezó siendo muy claro, ¿no? Y me encantaba y me apasionaba y demás, pero te van minando esa pasión, te van minando los problemas, te van minando los adultos van minando eso, ¿no? Los padres de familia, los directivos en muchas ocasiones son pues ya tienen una visión clientelar de la escuela. Muchas veces es como no busques conflictos de manera pues a gratis, ¿no? O sea, haz lo que el otro te está diciendo que hagas, pues literalmente como pasa en una tienda comercial o como pasa en un supermercado, como pasa en cualquier lugar, ¿no? Entonces, esa pasión que se tiene por enseñar, esa pasión que se tiene por formar, ¿no? Formar seres humanos,
y que para formar un ser humano es como la escultura, me parece, ¿no? O sea, la escultura te dan un bloque de piedra y con un cincel que le, haciendo el símil, ¿no? Causa una marca en la piedra, pues lo mismo pasa con los alumnos, ¿no? O sea, hay que marcarlos también con palabras en su momento duras, ¿no? En su momento ser disciplinado, ser duro, y eso a la larga lo valoran más que ser una persona consentidora, una persona frágil, una persona blanda, ¿no? Pero en el momento no se entiende, ¿no? En el momento es como, es demasiado intenso, demasiado duro, demasiado hiriente. Y como se los comenté a algunos alumnos muchas veces, ¿no? Sobre todo los que me dieron la oportunidad de conocerme un poco más allá del supuesto maltrato, les decía, nunca hice algo buscando dañarlos o dañar a alguien o que tuviera alguna mala idea o mala experiencia. Más bien era ¿qué hago para que te des cuenta que necesitas esto para crecer? Porque digo, no les llevaba muchos años, porque tampoco soy, hace rato dije mi edad, ¿no? Tengo 32 años y en ese momento de la secundaria tenía 24, 23, mis alumnos tenían 13, 14, 15 años, o sea, no era mucha la diferencia. Pero sí había vivido un poco más, y quizás bastante más en la parte personal. Y siempre fue como de, haz caso, si no te dedicas a eso, si no haces las cosas bien, si copias tus trabajos, si eres deshonesto, no te va a llevar a nada bueno, ¿no? Tienes que recibir una consecuencia de tus actos. Pero en el momento no importa, ¿no? La consecuencia, ¿no? Lo que importa es la meta inmediata, ¿no? Pues la inmediatez en la que vivimos prácticamente, ¿no? Y lo demás no importa. Entonces, pues ahí te generas cierta idea o cierta, pues, enemistad, sobre todo, pues, con padres, con autoridades, ¿no? Y eso me parece que es lo que a mí, en lo personal, me ha marcado, porque ya hoy en día cada vez siento menos pasión por la relación maestro-alumno, aunque me sigue encantando dar las materias y el tema y demás, pero cada vez es menos interesante el regreso, ¿no? Realmente estoy marcando al alumno, realmente le estoy enseñando algo, realmente estoy formando personas, porque te atan de manos para hacerlo. Entonces, por eso también ha disminuido esto. Tocas una problemática muy fuerte en la parte de la educación. Y es cierto, es un desmotivante, ¿sí? Para quien se entrega. Y es más fácil que esos maestros que no sienten la pasión, que nada más están ahí porque es su forma de tener un ingreso, sobrevivan y se mantengan trabajando en las instituciones educativas, que personas como tú que con esa pasión hacen su trabajo y se entregan, y me consta, porque a mí me tocó padecer ese grupo que tuviste como titularidad un año, y a mí me tocó el siguiente, estar con ellos, ¿sí? Y no me querían, ¿sí? Porque querían a su profesor, ¿sí? Y fue una de las cosas que me llamó mucho la atención, porque era un enamoramiento, entrecomillado, muy particular que no había tenido. Creo que debo de agradecer de alguna manera a ese grupo que me haya hecho voltear a ver quién era el profesor Juan José en la escuela y cuál era su forma de trabajar y por qué había logrado eso fantásticamente con los alumnos, ¿no? ¿Sí? Fantásticamente con los alumnos. Y entonces, esta pasión se va perdiendo, desgraciadamente, ¿sí? Lo platicábamos fuera de cámara hace ratito, ¿ok? Que es parte del por qué yo ya tampoco estoy dentro del medio educativo, ¿no? Y con todo el dolor de mi corazón, además. Pero, ¿qué tanto te ayuda el haberte, o qué tanto te está ayudando todavía y todavía te hace que te mantengas ahí? El estar trabajando
2 niveles educativos donde ya no es tan significativo, no menos importante, porque sigue siendo igual de importante, tanto en bachillerato como en nivel profesional, la formación de las personas. Pero ya no es tan significativo y a veces no tienes que dar la palabra, el consejo, ya nada más lo haces a través del ejemplo, en tu responsabilidad, tu cumplimiento, tu asistencia, tu justicia al evaluar, ¿sí? En demostrarles que efectivamente sabes, en que estás dispuesto a aclararles una duda, ¿sí? Y les das tu tiempo, ¿ok? Que no haces concesiones, etcétera. Todo eso es formativo. Ya no requieres de tanta pasión para hacer eso, nada más requieres de tener una normatividad personal de trabajo. Y esos elementos forman. Pero ya no es el trabajo con el adolescente, del consejo, el seguimiento, ¿sí? La supervisión. ¿Qué tanto aire te ha dado para no terminarte de desanimar el estar ya trabajando en bachillerato y en licenciatura más que en secundaria? Me gustaría decir que me ha dado aire, pero no, tampoco, ¿no? Digamos que la preparatoria de hoy es lo que yo me encontré en cuestión de alumnos y en cuestión de, sobre todo de actitudes, lo que yo me encontré en mi primer año de secundaria, ¿no? O sea, las generaciones cada vez van siendo más, pues, digamos, en términos un poco coloquiales, aguantan menos, ¿no? O sea, la carga. Cuando yo llegué a preparatoria sí fue una bocanada de aire, porque la primera generación que yo di en preparatoria no la conocía y además podía ser duro con ellos y había esta tolerancia, ¿no? Tolerancia a la frustración, tolerancia a que hay veces que no, pues que no salen las cosas y sobre todo el valor a la formación. Yo llegué con esa idea a un nivel, yo llegué a dar a clases a quinto de preparatoria, segundo año de bachillerato. Y fue, yo ya llegué con la idea de aquí sí puedo, ¿no? Allá no podía porque estaban chicos, aquí sí puedo. Y empecé a hacerlo y en realidad se podía, ¿no? Se podía y tengo, pues, muchos de los alumnos que tuve me reconocen como un buen maestro, inclusive hasta me llegaron a dar un reconocimiento por ello, ¿no? Y cuando llega eso, dices, bueno, pues ya, ¿no? O sea, ya vas a poder ser como tú eres, ¿no? Marcar, ¿no? De manera importante en esta cuestión de la responsabilidad y demás. Y de pronto sales de ahí, ¿no? Y empiezan a llegar otros nuevos y nuevos y nuevos. Y esto que antes tú podías hacer, ya no lo puedes hacer, ¿no? Ya no hay esta búsqueda de la formación, ¿no? Ya no hay esta... Y no hablo nada más de palabras, no hablo nada más de actitudes, sino hablo de la parte más elemental que es el sacaste 7 o sacaste 6, ¿no? Ya la posición del maestro cada vez va siendo de menos prestigio frente a los alumnos, ¿no? O sea, se cuestiona todo, ¿no? Se cuestiona hasta tu capacidad para tener un criterio y evaluar a alguien, ¿no? O sea, hay veces que, o sea, a mí ya he dejado de preocuparme por la parte numérica, por la parte de calificar, porque ya sé que eso, o sea, que me va a generar problemas a mí si califico de manera honesta, de manera directa, ¿no? Y pues como comenta usted mismo, ¿no? O sea, el maestro mediocre es el que sobrevive, el que dura muchos años, el que está ahí todo el tiempo, ¿no? Y pues se acomoda, ¿no? Y pues también nadie está peleado con su sueldo, creo. Y pues no es que me haya vuelto una persona realmente muy acomodada, pero sí evita problemas y eso me ha generado a mí una frustración muy grande. Porque, pues sí, puedo decir que trabajo en muchos lugares, me mantengo en muchos lugares, pero cada vez formo menos porque le tengo miedo, y así con todas sus letras, le tengo miedo a mis autoridades, le tengo miedo a los padres, le tengo miedo a los problemas en general, ¿no? Porque también llevan a la persona a sentirse comprometida en la parte emocional con eso.
O sea, no alcanzan muchas veces los jóvenes a dimensionar la diferencia entre un mal maestro y una mala persona. Y no solo eso, sino en realmente está siendo mal maestro o realmente yo soy un mal alumno, ¿no? Y pues hoy en día los alumnos todos sin excepción creen que son buenos, y los que no creen que son tan buenos son los que sí son buenos, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, es pocos alumnos que todavía quedan por ahí y que valoran esta parte de la formación y que valoran más ok, usted me puso 9 o me puso 8, me puso X, pero me dio una retroalimentación de una hoja a mi trabajo y con eso me quedo, con la retroalimentación que usted me dio, más allá de quedarme con el número, ¿no? Y pues muchos hay como de, bueno, me puso 10, con eso, ¿no? Y pues a esas personas, pues ya sabes que si no les pones 10 te va a causar un problema, ponles el 10, ¿no? Pero no vas a ser tan delicado como para darle esta retroalimentación de una hoja, pero sí con el que saca 9 y le das toda esta retroalimentación porque sabes que la va a valorar, ¿no? Y muchas veces ese es el gran problema, que ya, en mi caso, ¿no? Me he vuelto un maestro muy selectivo, muy selectivo con quién sí, a quién sí quiero formar, a quién sí le quiero dar un poco más de tiempo, ¿no? De tiempo, de dedicación, de cercanía, y trabajo para esos 3, para esos 4, para esa cantidad de cada grupo, inclusive de cada generación. Y los demás, sí, te califico, no me meto en problemas, no te meto en problemas, y todo eso. Este proceso de adaptación, profesor, me hizo acordarme de mi madre, en paz descanse, directora de escuela. En alguna ocasión una señorita secundaria sentada ahí en su oficina. Era la sexta, séptima, décima, N vez que la señorita estaba ahí y mi mamá como maestra hablando con ella. Y de repente la señorita se le queda viendo y le dice, oiga, profesora, ¿por qué insiste tanto, ¿sí? en hablarme, en tratarme de convencer, en tratar de que yo cambie? No, por estas razones. Dice, ¿y se puede con todos? Y mi mamá le dijo, no siempre se puede. Dice, ¿y si lo logra conmigo, usted se va a sentir bien? Sí, yo me voy a sentir muy bien. Con una sola persona que haga usted cambiar, ¿se va a sentir bien? Y le dijo, mamá, sí. Y la señorita se le quedó viendo y le dijo, ¿con qué poquito se conforma? Y le dijo, mamá, no, es que no es poquito. Es que cada uno de ustedes son valiosos, pero no con todos se puede ni se debe lograr. A veces ni se debe intentar lograr. Y tú has llegado por las diversas situaciones a esta etapa, ¿sí? Donde si no tuvieras todavía esa pasión, punto personal de vista, y ojalá sea útil, si no tuvieras esa pasión no estarías haciendo la selección todavía, ¿sí? Entonces, no se ha perdido, te ha limitado, ¿sí? Las condiciones te han limitado, pero la pasión sigue y sigue. Y aquí hay un detalle interesante. Desafortunadamente, este tipo de ideas, ¿no? De seleccionar con quien sí, de ser, pues ya literalmente como a los demás, pues dejarlos a un lado en muchas partes. Lo veía con mis maestros que tenían 25 años de labor docente, ¿no? Yo tengo 10. No entiendo cómo tan pronto, y muchos maestros que he conocido, les pasa antes, ¿no? O sea, que tienen menos que yo de dar clases, 6, 7 años, y ya están viviendo ese tipo de frustraciones que antes mis maestros tuvieron cuando llevaban 25, 30 años de docente, que pues también te cansas, ¿no? O sea, más por cansancio que por otra cosa, ¿no? Y tener esa cantidad de frustración, de verdad que he visto tantos buenos maestros frustrarse de esta manera y dejar las cosas o acomodarse, como en mi caso, y ver cómo tantos maestros mediocres siguen teniendo esta misma actitud plana
Y ahí siguen, y seguirán, y seguirán, y seguirán. Y lo peor de todo es que ahora ya hasta los reconocen a ellos. Ellos son los que realmente ganan los reconocimientos, o son los que los alumnos dicen, mira, qué buena persona, o qué buena onda es, ¿no? Porque me deja hacer lo que yo quiero, entonces es buena onda. Y al final me he acostumbrado a recibir muchas mentadas en el momento, pero lo interesante es que muchas veces los alumnos que más me dijeron cosas, o que más me acusaron, o que más fueron sus padres a decirme, ¿no? Hay una anécdota muy chistosa. Una de las alumnas en la preparatoria, su madre llegó a decir que yo era un enfermo mental, cosa que no es mentira, que un enfermo mental, bueno, pero nunca esperas que te diga eso una señora, ¿no? Que era un enfermo mental y que no deberían los enfermos mentales estar frente a alumnos, ¿no? Que eran mala influencia. Lo tomé, me dolió, por supuesto, porque que alguien te insulte de esa manera, pues, sin conocerte, ¿no? Los que me conocen saben que sí es verdad, pero pues se los acepto, se ríen conmigo y no hay problema. Pero que alguien que no me conoce me diga eso, pues por supuesto que ofende. Y después de que esta alumna salió, un par de años después de que salió de la preparatoria, me buscó, me dijo, ahora ya lo entendí y tenía usted razón y gracias. Gracias por lo que me enseñó, siempre fue un buen maestro. Y ya dices, bueno, para tu familia soy un enfermo mental, pero para ti algo dejé, ¿no? Tanto que tuviste además la humildad, que muchas veces es lo más difícil, de ir y buscarme y decirme, esto me sirvió, gracias. Y ya, ¿no? Entonces es la labor del maestro, ¿no? Ya es esta también, ¿no? De espinarse, ¿no? Cuando está sembrando, ¿no? Y ya tiempo después, cuando ya ni siquiera te lo esperas, cuando ya no es la prioridad, regresan a ti y te dicen, estoy de acuerdo con lo que decías, gracias. Y pues ya es donde adquirimos cierta, no cierta felicidad, no siento que haya justicia, pero sí al menos una tranquilidad de que se está haciendo algo. Y que se está haciendo bien, profesor. Y que se está haciendo bien. Profesor, ¿te parece bien si vamos a una pausa? Y ahorita que regresemos, ya dejamos la parte de la educación y nos vamos a tu otra pasión, el deporte. Regresamos en un momento. Este 16 de septiembre, primer Festival Virtual Internacional de Danza Folclórica. ¡Te esperamos! Huellas Mexicanas, un servicio de alta calidad en un concepto integral y místico. Huellas Mexicanas surgió hace más de 5 años por la necesidad de innovar y crear viajes y eventos con personalidad, fusionando el arte de conocer con el del buen comer y beber, disfrutando de las temáticas en ambientes únicos y especiales. Huellas Mexicanas, una empresa dedicada a diseñar experiencias para viajeros de verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. La Liga del Fútbol Soccer Aarón Padilla se complace en invitarlos a participar en sus diferentes torneos, sabatino y dominical. Ven, inscríbete y haz parte de esta gran familia.
Bien, ya estamos de regreso aquí con Juan José. Juan José, vámonos a tu otra pasión, el deporte. Comentábamos al inicio de la entrevista, nos hacía saber que tú empezaste y aprendiste a leer gracias a tu abuelita, leyendo el Esto que compraba tu papá. El Esto, para los muy jóvenes, era un periódico en color sepia, ¿sí? En color sepia, exclusivamente de deportes, salvo una parte central que creo que traía noticias generales o espectáculos, ¿no? Pero era el Esto junto con el Ovaciones, eran los dos periódicos de deportes principales. Bueno, la afición, sí es cierto. Los periódicos que hablaban de deporte. Los otros traían Excelsior, Novedades, El Sol de México, etcétera. Traían una sección de deportes de 4 o 6 páginas y hasta ahí. Los otros eran exclusivamente de eso. Y aparte tienes la experiencia de jugar fútbol, ¿sí? Con los Pumitas, que generan también tu amor por el equipo de la UNAM, ¿sí? ¿Cómo se va dando esta pasión por el deporte, por el fútbol, soccer, por el béisbol, por el fútbol americano? ¿Sí? Que yo sé, porque lo llegamos a platicar, son tus tres deportes. ¿Sí? ¿Alguna vez te di lata? Es cierto que del que menos sabías era del fútbol americano, no sé si te recuerdas. ¿Sí? Eso de irle a los Jets está medio canijo. Pero bueno, me acordé de esa charla un día en la sala de maestros, ¿sí? Empezando una temporada de fútbol americano. A los Vaqueros, sí, efectivamente. Todavía les voy. A pesar de todo. No llevemos ese a pesar de todo al fútbol soccer, por favor, y menos en esta temporada. ¿Ok? Bien, porque aplican los dos además. Bien, ¿cómo se da esa pasión por el deporte y qué te lleva a hacer esa pasión? Porque eso para mí es algo que me ha llamado siempre mucho la atención de tu persona. Sí, pues es extraño, ¿no? Como todo lo que rodea ese apasionamiento enfermizo acerca del deporte. Sí, no es algo que me enorgullezca, la verdad, pero lo vivo, ¿no? Lo vivo y pues es también parte de mí. Yo empecé siendo, pues, cuando estaba muy chico, mi padre era un fanático de las Chivas del Guadalajara y siempre era de ver los juegos y yo odiaba el fútbol, o sea, no me gustaba nada. Mi papá, vamos al fútbol, vamos a ver el partido y yo no, quiero ver caricaturas, quiero ver otra cosa, no quiero, ¿no? Y de hecho, pues, en la casa teníamos 2 televisores, ¿no? Mi papá se ponía en uno a ver el partido y a mí me ponía las caricaturas en el otro. Pues iba con de mi papá para cambiarle y ver las caricaturas, o sea, porque no quería ver el fútbol, pero quería estar con él, ¿no? Entonces, pues, le decía, no, pues quiero estar contigo, ¿no? Pues no. Entonces no lo dejaba ver los partidos, no me gustaba nada, ¿no? Alguna vez me llevó a Pumitas a ver a los niños jugar. Yo como, no, ya vámonos, ¿no? Yo no quiero estar aquí, ¿no? Y vino el Mundial de Estados Unidos en 94, y un poquito antes, mi papá compra una revista de fútbol para ver ahí cosas de la selección mexicana y demás, ¿no? Entonces yo me siento con él a ver la revista, ¿no? Y le preguntaba, ¿no? ¿Quién es este? Ah, pues fulano, ¿no? Y este, pues sutano, ¿no? Y ya, ¿no? Y en eso aparece una fotografía de Jorge Campos, que pues era el gran ídolo, ¿no? En la época. Le digo, ¿y ese señor quién es, no? Que además sus uniformes muy coloridos. No, pues ese es Jorge Campos. Ah, muy bien. ¿Y ese a quién le va? Pues, ¿en qué equipo? ¿Juega de las Chivas? No, ese juega en los Pumas. Ah, le voy a ir a los Pumas. Y así fue. Así fue como le empecé a ir a los Pumas por esa fotografía y ese uniforme que me acuerdo perfectamente cómo era de Jorge Campos. No era el tradicional de rombos, rosa, no era ese, era otro. Uno a rayas verticales, ¿no? De muchos colores. Había rayas verdes, negras,
franjas grandes, ¿no? Y ahí fue que yo dije, yo le voy a ir a los Pumas. No, espérate. Mira, ve este jugador, me enseñaba a Benjamín Galindo, me enseñaba a Misael Espinosa, ¿no? Que en ese tiempo eran los que jugaban en las Chivas, al Guamerú García, ¿no? No, mira, es que estos son mejores, ¿no? Benjamín Galindo es el mejor jugador de México. Yo le voy a este otro, yo quiero este otro y yo le voy a ese, ¿no? Y ya. Y me quedé siendo de los Pumas, ¿no? Después viene un viaje a Veracruz, que me voy con mi mamá, y me compra una revista que yo pensaba que era de monitos. Esto fue un poco antes de la otra anécdota. Me compré una revista de monitos. Y yo dije, pues ahí salen caricaturas pues, para el viaje, ¿no? Pues quiero esa revista, ¿no? La compró mi mamá. Y era de fútbol. Mi mamá nunca supo que me compró porque la revista era de Rius, ¿no? De este gran caricaturista. Y pues obviamente había groserías y había de todo, ¿no? Dibujos inapropiados, de borrachos, mujeres y demás. Mi mamá nunca se dio cuenta de lo que me compró. Ese libro me encantaba, ¿no? Ese cuentito me encantó, ¿no? Y a partir de ahí, ese cuentito trataba de la historia de los mundiales, ¿no? Y me lo aprendí de memoria, o sea, de memoria me sabía todo el cuentito. Y a partir de ahí fue que empezó mi gusto, ¿no? Por el fútbol. Ya después viene lo de Jorge Campos, le voy a los Pumas. Mi papá pues estaba al borde del infarto porque quería que le fuera a las Chivas. Toda su vida quiso que le fuera a las Chivas, pero bueno, yo tomé mejores decisiones que él, ¿no? Bueno, por algo está muerto y yo no, ¿no? Pues sí, así pasa, ¿no? No toquemos esa fibra, pero bueno. Y es, ¿no? Siempre ha habido esta rivalidad entre el maestro y yo, ¿no? De las Chivas, que por cierto ya próximamente van a enfrentarse también, ¿no? Así es, en unos días. Bueno, y entonces el caso es que pasó, ¿no? Pasó esta anécdota y pues yo me metí a jugar a fútbol y siempre en mi casa siempre se leyó fútbol. Siempre se leyó fútbol, siempre fue fútbol. Y a veces no sé si realmente pueda decir que estuvo bien, porque no me enseñaron a leer literatura, no me enseñaron a leer otra cosa, no era fútbol. Y además, pues mi papá, que era una persona que, como de cierta manera nostálgica, ¿no? Por los tiempos donde las Chivas eran buenos, ¿no? El campeonísimo Guadalajara de los años 60, que pues, se le tocó de chico. Pues me llevaba a la parte histórica, ¿no? Y me llevaba a los libros antiguos, ¿no? Y yo pues también de forma, pues no sé si natural o influenciada por él, me gustaba esta parte de la historia, ¿no? Entonces íbamos al centro, ¿no? Veíamos los libros antiguos y si había un libro de fútbol, lo compraba, ¿no? Siempre. Poco a poco los libros empezaron a escasear de deportes en el centro, ¿no? En las librerías del centro. Y pues yo me frustraba mucho, ¿no? Porque yo quería los libros y quería. Y de ahí nace también mi pasión por los libros, ¿no? O sea, soy un bibliófilo deportivo recalcitrante, ¿no? O sea, debo tener en mi casa cerca de 1000 libros de deporte. O sea, una cantidad inmensa y me encantan y los leo y los releo y hay veces que me empiezan a apasionar otros temas y como el buen bibliófilo, pero malo en este sentido, mal adicto, ¿no? Empieza a leer un libro y ve la nota a pie de página y dice también tengo que tener este otro, entonces va y lo busca y lo encuentra, porque además tengo una suerte para encontrar libros increíble, ¿no? O sea, todo libro que deseo mucho, en algún momento me llega, todo. Es algo que hasta llegué a decir que debo haber tenido un pacto con Mefistófeles, ¿no? Porque me da la posibilidad de tener todos los libros que deseo, todos llegan. Quién sabe por qué, pero bueno, así es esto. Y después, dentro de esa misma como cuestión del fútbol, mis abuelos pues tenían como una costumbre de pareja ir cada año a Europa. Todos los años iban a Europa. Afortunadamente tenían la posibilidad de hacerlo, ¿no? Tanto física como económicamente. Iban a varios lugares de Europa. Y entonces, cada lugar al que iban, yo les pedía que me trajeran una camiseta de fútbol. Si iban a España, pues quiero la del Real Madrid, ¿no? Quiero la de la selección española, ¿no? Iban a Francia, pues quiero la de la selección de Francia, ¿no?
Y así van a muchos lados, ¿no? Y lugares hasta a Grecia, ¿no? Me traían camisetas del Panathinaikos o de algún equipo, ¿no? De allá. Y entonces cuando pues, poco a poco me fui dando cuenta, pues ya tenían bastantes camisetas, ¿no? Mi papá también me compraba a veces alguna camiseta, ¿no? Que le pagaban él era arquitecto, le pagaban alguna obra o algo así, pues como premio de que como la habíamos pasado mal económicamente, pero ya cuando le pagaban, pues, compraba una camiseta, ¿no? Entonces eran camisetas muy, muy significativas, ¿no? Para mí, porque pues representaban esta parte, ¿no? De la pasamos mal, pero ya estamos bien, ¿no? Y poco a poco fue caminando esto, pero pues así como había libros que no podía comprar, así como había camisetas que no podía comprar, yo no tenía dinero y mi papá tampoco me las podía comprar. Cuando empecé a trabajar, empecé pues, como a llenar estos vacíos que me quedaron de niño, ¿no? Entonces, muchas cosas de las que he comprado son todos esos pendientes que tuve de niño. Y así fue como, por ejemplo, me fui comprando algunas camisetas de los Pumas, que yo quería mucho en la época, que no me podían comprar mis papás, ¿no? Mi papá no me podía comprar, mi mamá a lo mejor tampoco tenía posibilidad de comprármelas, y las quise siempre, ¿no? Y las deseaba mucho. Entonces, pues poco a poco, cuando ya puedo comprármelas yo, empiezo a comprarlas, ¿no? Por aquí, por allá y demás. Y, y pues poco a poco me doy cuenta que ya son muchas, ¿no? Y entonces empiezo a hacer como una especie de inventario, y digo, oye, pues ya tienes una camiseta de cada año de los Pumas, ¿no? De algunos años tienes 2. Pues si le metes un poco más, pues quizás puedas tener la colección de la camiseta de los Pumas. Entonces empecé a comprar aquí, comprar allá, conseguir aquí. Me he hecho de muy buenos amigos, ¿no? Que venden camisetas, ¿no? Y que le saben a este asunto. Pues de repente llegué a comprar tantas camisetas que ahorita debo tener como unas 400 camisetas de fútbol, que digamos es una cantidad muy grande para las personas, pero dentro de círculos de coleccionistas es muy poco, ¿no? Y tengo la fortuna de tener pues, camisetas de los Pumas, todas las que se han usado desde el 87, ¿no? Y pues ahorita estoy también empezando a hacer un libro, ¿no? Con ese material que tengo, con lo que sé de las camisetas, de cuándo se usaron, por qué, algunas anécdotas raras de esas camisetas, y pues también lo que he podido intercambiar de información con estos amigos que ellos pues, saben de otro tiempo, ¿no? De camisetas, de cómo se usaban, cuándo y demás, para poder enriquecer esto, ¿no? Entonces han sido mis dos grandes pasiones, ¿no? Los libros de deportes y las camisetas. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en la vida de Juan José? ¿Cuáles son los siguientes proyectos? Aparte de este libro que esperemos termines pronto y que podamos disfrutar, ¿sí? Porque disfrutaremos no nada más el texto, las imágenes, sino disfrutaremos tu pasión por el deporte, por tus Pumas, por tu colección de playeras ahí en ese documento. ¿Qué viene para Juan José? ¿Cuáles son los planes? Pues los planes son, tengo mucho interés en cursar un doctorado, ¿no? No sé por qué, pero tengo ganas, ¿no? de estudiar eso, tanto por soberbia, ¿no? Porque sí es una decisión basada mucho en la soberbia, pero también por interés en investigar más acerca de cosas de manera formal, ¿no? Académica. Me interesa mucho esta parte. Seguir en la educación superior, ¿no? Dando clases en universidad sobre todo. No sé si en prepa me da de comer, ¿no? Pero lo que me da gusto es universidad, ¿no? Dar clases en carrera. Y pues bueno, no insisto, ¿no? También es una parte que tengo que pensar mucho, ¿no? Sobre todo la parte de lo económico, ¿no? Que representa esto de la preparatoria. Pero en general creo que por ahí, ¿no? O sea, no veo mi vida dedicándome a otra cosa que no sea la docencia.
y pues ver la posibilidad también de poderme involucrar en el mundo deportivo, ¿no? A través de escribir libros o a través de hacerme un lugar como un investigador deportivo, pues me encantaría, ¿no? Y ojalá y pronto se empiecen a abrir estos espacios, ¿no? Para gente que esté interesada desde la academia en estudiar deporte, pues sería fantástico. Pues ojalá se dé, porque hay estudios de diferentes deportes, sobre todo a nivel de tesis, de algunas carreras profesionales que las asocian con el deporte, pero sabemos que esos documentos son hechos con entusiasmo, pero la veracidad de algunos de ellos puede estar en entredicho por las fuentes, por la forma de citar, etcétera. Entonces no son tan confiables. No es que no sean buenos, pero no son tan confiables. Y sí falta investigación, ¿sí? Falta investigación formal, seria, bien estructurada, honesta, ¿sí? Que nos permita leer un poquito más de ese deporte que a cualquiera, ya sea fútbol, béisbol, natación, clavados, gimnasia, que nos indique cuál ha sido el rumbo y hacia dónde va, y a veces hasta poder orientar el camino, ¿no? A partir de ello, porque todo se orienta en función de ideas, y algunos deportes profesionales se orientan por lo económico exclusivamente, pero no tienen una base científica estructurada que pueda generar un proyecto formal y de crecimiento para todos, ¿no? Entonces, ojalá se dé pronto esto. Ha sido, Juan José, muy grato compartir contigo este espacio. Grato conocerte. No me duele, no me incomoda, porque no es así, tengo que ser sincero. Me preocupa escucharte con esa decepción por el entorno, no por tu trabajo, pero me tranquiliza el que las decisiones que has tomado de cómo enfrentarlo, ¿sí?, hacen que no se pierda ese profesor Juan José que tuve el gusto de conocer, que se ha tenido que no reinventar, sino reacomodar, pero que no ha perdido la esencia, ¿sí? Simplemente tiene que hacer otras cosas para poder seguir dándole a los muchachos, ya sea de bachillerato o inclusive puedo apostarlo de profesional, un buen ejemplo, un buen consejo, ¿sí? Y sigas marcando, como decías tú, en esa comparación, ¿sí? Sigas marcando tú con cincel a esos alumnos que ya aparentemente ya están hechos, pero que todavía les falta el detallito, ¿sí? Y todavía estás ahí, ya no con todos, sino con los que consideras que se van a ver mejor y que se van a voltear a ver, y a lo mejor 2 años después, como te pasó, o a lo mejor nunca nos vamos a enterar, o nunca te vas a enterar, pero años después van a decir, qué buen cincelazo me dio, ¿sí? Y quedé mejor. Juan José, muchas gracias, muchas felicidades, ¿sí? Y ojalá podamos de alguna manera, y te pongo a tus órdenes a Doc TV, ¿sí? Por si podemos generar alguna cosa juntos, algún proyecto que vaya en este sentido también de investigación, de esa gente que como tú hace este trabajo, pero que no está conocida, a lo mejor la podemos empezar a buscar y empezar a compartir esa información y hacer crecer ese grupo, por mencionar una idea, de muchas que se podrían hacer. Juan José, te lo agradezco mucho. ¿Algo más que nos quieras compartir? Agradecer la oportunidad a usted, maestro, por invitarme, por considerarme para su programa, y pues bueno, ojalá podamos también colaborar en otras cosas, ¿no? Y pues gracias por la invitación a otros proyectos, pues ojalá y que todo esté bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a Barrio Vivo, ¿sí?, que nos ha atendido
majestuosamente el día de hoy. No se olviden, dense una vuelta aquí en la colonia Portales Sur. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana para que yo tenga la oportunidad y el gusto de presentarles a una mexicana o a un mexicano en acción. Que les vaya muy bien.